Justamente sobre, vamos a ver un tema y algunas preguntas de examen de admisión que también están muy interesantes. Siempre es bueno revisar. Vamos a ver acá, chicos. Veamos ahí. Yo estoy compartiendo la pantalla. ¿Sí? Dice, el factor que favorece un adecuado aprendizaje, ¿cuál es? ¿Cuál es un factor ahí? A ver, en la primera pregunta de examen de admisión, 2011. A ver, yo veo que están contestando. A ver, ¿cuál sería ahí la clave, jóvenes? Ya, la atención. ¿Sí? ¿Será la atención? A ver. Claro, ahí hay que tomar en cuenta, chicos, que el factor que favorece no es igual que el aprendizaje, ciertamente, pero favorece, ¿cuál es? Aquí vamos a tener que hablar, chicos, de lo que es la motivación, ¿no? Por eso es muy importante tomar en cuenta justamente el factor motivacional, ¿no? La motivación es lo que impulsa, ¿no? Pero veamos, a ver la pregunta 2. En el condicionamiento operante de Skinner, a ver, ¿cuál sería acá la clave más idónea? A ver, ¿cuál sería la 2? Ya, no hay problema. La pregunta 2, ¿cuál sería, chicos? A ver, un momentito, voy. Ahí está. ¿Cuál sería la 2? Me hablan del modelo de Skinner. A ver. ¿Cuál sería ahí la clave, chicos? ¿Se sustituye un estímulo por otro? No. ¿Eso dónde se da? Eso se da más que nada en el modelo del condicionamiento clásico de Iván Pavlov. Claro, ¿no? Ahí, claro. No, las respuestas no aumentan. Bueno, se supone que en el modelo del condicionamiento operante se aplica lo que es el reforzamiento. O sea, hay un aumento de conducta. Se dan un aprendizaje por sustitución de estímulos. Sustitución es cambiar un estímulo por otro. ¿Se da eso? No. ¿Eso dónde se da? En el condicionamiento clásico. Las respuestas no resultan modificadas. Hay modificación, hay cambio. Se da un aumento en el repertorio del... Ah, esta sería la clave. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente aumenta la conducta. Ahí hay que tener cuidado, mis muchachos. ¿Ok? Por eso es importante, hay que tener cuidado porque en temas de condicionamiento ahí podríamos equivocarnos si no estamos atentos. Pero veamos, chicos, cuando decimos repertorio, me preguntan por acá, o sea, repertorio significa que en el repertorio de las conductas, o sea, hay un aumento en cuanto a la probabilidad de ocurrencia de una conducta, Jessica. O sea, eso se refiere al repertorio, aumento, ¿ok? Entonces, por ahí hay que tomarlo muy en cuenta esto, ¿ok? Pero vamos a ver, ¿te quedó claro, Jessica?
¿Sí? Muy bien. Vamos a ver entonces, ahora chicos, vamos a ver acá justamente, ¿no? Que cuando se habla de lo que es desarrollo humano, ¿ya? Acá, cuando hablamos de lo que es desarrollo humano, chicos, ¿ya? Vamos a ver las preguntas, vamos a ir trabajando. Las preguntas, ojo, y los que... Vamos a ver ahí el tema de las conductas, ¿ya? Ahí vamos a ver justamente, ¿ya? Vamos a ver acá. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de la adolescencia? Miren qué interesante, ¿eh? ¿Cuál no es una característica de la adolescencia? ¿Ya? A ver, vamos a ver. Cuando hablamos de adolescencia, chicos, ahí hay que tener cuidado. Claro, cuando nosotros hablamos de la adolescencia, ojo, la adolescencia está comprendida entre los 11 a 20 años. Es una etapa estrechamente vinculada a un contexto sociocultural. Por eso adolescencia viene de adolecer, que significa crecer. Es una etapa de transición física entre la niñez y la adultez. Por eso, cuando se habla de etapas, claro, esto viene precedido ¿por qué? Por cambios fisiológicos y cambios psicológicos. Cambios en la pubertad y la adolescencia, ¿no? Cambios en cuanto a la parte física, a la parte orgánica, hormonal. Pero vamos a ver acá. Miren ahí las preguntas, son muy interesantes. Porque miren, ¿cuál no es? Me dicen, no es. Claro. ¿La vida sentimental se hace muy intensa en la adolescencia, no? Pregunto. Sí. ¿Por qué? En la etapa que tienes un montón de amigos, amigas, ¿no? Los primeros enamoramientos, la primera enamorada, el primer enamorado, claro, ¿no? Preocupación progresiva por el futuro. El adolescente se preocupa mucho por el futuro. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué va a estudiar? ¿Qué va a seguir? Claro, ¿no? Eso puede ser una variable muy interesante, ¿no? ¿Qué más? La fantasía, ¿qué pasa? Se desarrolla también. De ahí, claro, la fantasía se desarrolla. El adolescente suele ser fantasioso, ¿no? Pero no fantasía igual que un niño o un infante. No, no. Sino fantasía porque, porque a veces pues piensa que nada malo le va a pasar, en algunos casos, ¿no? Que él es como una especie de Iron Man, ¿no? Que nada le afecta. A veces te pasa eso, claro. Comienza aproximadamente entre los 12 o 14 años. Sí, comienza entre los 12, 11 o 12, ¿no? Ahí está. Disminución de la actividad mental. No, ¿esto dónde se presenta? Claro, en la ancianidad. Ahí sería la clave enano. Hay que tener cuidado ahí, chicos. ¿Ven? Veamos la pregunta 2. Volvemos a la adolescencia. Caracteriza a la adolescencia. A ver. Ajá, muy bien. Adquieren la capacidad de razonar lógicamente. Claro, ¿no? En ese sentido, claro, está en la etapa de las operaciones formales, ¿no? Entonces, ahí vemos
¿no? Ya, su vida afectiva es oscilante y activa. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque es oscilante y activa, porque va cambiando. Claro, ¿no? Entonces, oscila, ¿no? Claro, por eso, ¿no? Tienes amigos y como tienes amigos, tienes enemigos. Entonces te compras enemigos tontamente. Su preocupación por el futuro. Se preocupa bastante por el futuro, ya lo hemos dicho. Se preocupa por verse bien, ¿no? La apariencia física, la parte ligada a qué? A la estética, ¿no? La estética, eso es muy importante para él. La parte estética, claro, ¿no? ¿Cuál sería la clave, chicos? Todas las anteriores. Muy bien los que han contestado. Claro, eso es muy importante. Muy bien, pero veamos ahí, la número 3, el climaterio. A ver, ¿cuál sería la 3, chicos? Ya, a ver, senectud. ¿Ya la senectud? El síndrome de climaterio también, ¿cómo se le llama, chicos? Al síndrome de climaterio, ¿cómo se le llama? A ver, vamos a ver acá. El síndrome de climaterio también tiene otro nombre. A ver, lo voy a colocar acá. Ujú. Ah, claro. El síndrome de climaterio, ojo, también se le llama ¿cómo? La menopausia. ¿Cuándo se presenta la menopausia? Acá le he puesto en el material que ya les estará haciendo llegar. ¿Cuándo se presenta? En la adultez, pues chicos, muy bien. Claro, entonces ahí hay que tener cuidado. Claro, pues muchachos. Es por eso, pero cuidado, no es solamente clave, hay que saber por qué. Ojo, no confundamos climaterio con menarquía. ¿Qué es la menarquía, chicos? ¿Qué es la menarquía? ¿Qué es la menarquía? La primera menstruación, ¿no? Claro, ¿no? Ojo, por eso, ¿no? Cuando decimos que las chicas inician el periodo de la regla, como se les suele llamar socialmente, ¿no? Pero muy bien, ahí la clave sería la C. Muy bien, claro. Ahí tenemos también, ojo, la pregunta 4. ¿Cuál sería la 4, chicos? La primera eyaculación se le llama espermarquía, por si acaso. Espermarquía, ¿no? Entonces, por ahí hay que considerarlo justamente y hay que contemplarlo, ¿no? Entonces, justamente, en ese punto, es importante
Muy bien. Claro, la espermarquía es la primera eyaculación. Ujú. Muy bien. La 4, ¿cuál sería? Caracteriza a la pubertad. ¿Qué es lo que caracteriza a la pubertad? A ver, claro, cambios psicológicos, ¿será eso? ¿Eso caracteriza a la pubertad? 4, 4, primero 4, esperen, esperen. Primero estamos con el 4, tranquilos. Claro, cuidado, chicos. Rebeldía y afán de libertad. Cuando hablamos de pubertad, chicos, por eso hay que tener mucho cuidado. Pueden ser preguntas muy sencillas o parecer muy sencillas, pero si vemos la pubertad, en la pubertad, ¿qué se da, chicos? En la pubertad, más que nada, se dan cambios. ¿De qué tipo? Cambios orgánicos. Claro, entonces por eso, aumento de la estatura, inicia la menarca, en el caso de la chica, la fertilidad, eyaculaciones nocturnas. Claro, entonces por ahí, cambios eso es más en la adolescencia propiamente dicha. Rebeldía y afán de libertad, propio de la adolescencia. La amistad entre púberes. Bueno, eso de amistad es relativo, claro, ¿no? Cambios emocionales, adolescencia. ¿Cuál sería mejor acá? La clave más idónea, chicos. En la pregunta 4. La C. Así es. La 4 es la C. Así es. Por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Claro. Veamos la pregunta 5. El anciano que durante su larga vida tenía una buena adaptación familiar, social y ninguna dificultad considerable, se va a mostrar, a ver, ¿cuál sería la clave más idónea? Claro, el anciano, ahí estamos hablando de los abuelitos, la senectud. Claro, acá hay un conflicto, miren, del que nos habla Erickson, integridad versus desesperanza. Los adultos mayores evalúan toda su vida. Algunos concluirán que a pesar de lo bueno y lo malo, su vida ha valido la pena. Su balance será positivo y ellos experimentarán integridad. Si no fuera así, el balance se tornará negativo. La imposibilidad de cambiar el pasado los haría sentirse sin esperanzas, provocando depresión. Claro. Después, por eso miren qué interesante. Claro. ¿Cuál sería la clave más idónea a esa pregunta que acabamos de ver acá sobre el anciano? A ver, ¿cuál sería la clave más idónea, chicos? ¿Con buen humor? Buen humor, claro. Exacto, ¿no? Se mostraría con buen humor, con los mismos intereses anteriores. Tú ves que tu abuelo, a pesar de la pandemia, ha estado con los mismos, claro, ¿no? Por ahí un poco deprimido porque no podía salir como antes, ¿no? Pero ciertamente, ojo, es importante verlo justamente por ese lado, ¿no? Generoso, también, ¿no? Ahí está, ¿no? Pues por ese lado es clave poder entender justamente esto de acá, ¿no? Entonces, en ese punto, chicos, ¿no? Generoso, claro, optimista. ¿Cuál es la clave más idónea? Todas las anteriores, ¿no? Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, justamente, ¿no?
Vamos a ver ahí. La siguiente pregunta, la pregunta 6. ¿Cuál es la 6, chicos? En la senectud se observa el siguiente problema. ¿Cuál es el problema que se observa acá? A ver. Claro, pues el anciano, ojo, primero, por ejemplo, puede ser la jubilación. Sí, la jubilación es un gran problema. ¿Por qué? Porque ya tendría que dejar de hacer otras actividades. Por ejemplo, la jubilación, ¿no? Otro, ¿cuál es, profe? No, la enfermedad. ¿Por qué? Porque ya le vienen todos los achaques. ¿No? Seguramente lo has visto en tu abuelo, seguramente lo has visto, ¿no? O en la abuelita. Sí. El aislamiento hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque ya no tiene una vida social como antes. ¿No? O sea, ya no es como el joven, no es como tu papá o tu mamá, que tienen una vida todavía social hasta cierto punto. Claro. Viudez. Puede presentarse la viudez. Claro. Y que es todo un tema también. Claro, ¿por qué? Porque uno de los miembros de la pareja posiblemente ha fallecido. Y es todo un tema, pues, poder ayudarlo o ayudarla en este proceso, ¿no? A veces como que a veces se jalan entre ellos, ¿no? Murió tu abuelito y al poco tiempo muere tu abuelito. ¿No? Entonces, no siempre pasa así, ¿eh? Por si acaso, pero puede tornarse de esa manera. Yo te diría ahí la clave es la E, enano, ¿ya? Pero veamos ahí, chicos, veamos ahí. Hey, la pregunta número 7. Habilidad que se mantiene en la ancianidad. ¿Cuál es la habilidad que se mantiene en la ancianidad? Veamos ahí las claves. A ver. ¿Cuál será ahí, chicos? Analicemos con cuidado. ¿Sí? A ver. ¿Cuál sería ahí, chicos? ¿Ya? ¿Será la memoria a corto plazo? ¿Sí? O sea, el anciano recuerda lo que aprendió en ese momento. ¿Sí? ¿Tendrá esa facilidad? Claro, hay que tomar en cuenta, chicos, un detalle. El anciano, ¿qué hace? Siempre habla de qué? De su vida pasada. Claro, ¿no? Ahí hablamos de una memoria a largo plazo. Claro, habla mucho del pasado, ese es uno. Otro, quizás, por ejemplo, si hablamos de en la cocina, tu mamá cocina muy bien, no digo que no, ¿ya? Pero si comparamos entre tu mamá y tu abuela, que cocinan las dos, ¿quién cocina mejor? ¿La mamá o la abuela? ¿Quién cocina mejor? La abuela, dicen acá, ¿no? Claro, pues chicos. O sea, ahí hablamos de una inteligencia cristalizada. ¿Basada en qué? En la experiencia. Los abuelos se olvidan rápido, pero se olvidan rápido lo que aprenden en el momento. Ey, pero no todos los abuelitos pasan por el Alzheimer. Cuidado. Algunos quizás sí, pero no son todos. Claro. O sea, no es una regla que todos los abuelos, todos los abuelitos les va a dar Alzheimer.
si por ahí tú has tenido que pasar por esa experiencia, bueno, ¿qué te digo, hija? No, o sea, no digo que, no, hay que considerar también, claro, que esto le puede dar a cualquiera. Pues por ahí hay que contemplar justamente eso. ¿Está claro, hija? Tú que me hablaste del Alzheimer. ¿Está claro o no? ¿Sí? Entonces, el abuelo o la abuela desarrolla mucho su memoria de qué tipo? A largo plazo. Claro, ¿no? Entonces, por eso les digo. Ahora, cuando les dé el Alzheimer, pues también va a ir olvidando gradualmente, pero olvida lo inmediato. Eso es cierto, ¿no? Si alguna pasó por esa experiencia, sabe que esto es así. La número 8, etapa del desarrollo humano que comprende entre los 6 y 12 años de edad aproximadamente. ¿Cuál sería ahí, chicos? ¿Beso? ¿Sí? ¿Será beso? Ya, vamos a ver. Por eso hay que estar muy atentos acá, muchachos. ¿Ah? Vamos a ver cuando hablamos. Hey, vamos a ver ahí. Por eso, miren. La primera infancia, así como está en el material de la Universidad Nacional Federico Villarreal, abarca del nacimiento a los 3 años. Cuidado, ¿ya? La segunda infancia abarca de los 3 a los 6 años. Y la tercera infancia, o algunos le llaman niñez, va desde los 6 a los 11 años. Ok, veamos la preguntita. Me dice etapa entre los 6 y 2, ya, 6 y 11 o 12. ¿Cuál sería ahí la clave, chicos? Ah, por eso hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque lo que en San Marcos, porque yo sé que acá hay chicos que han tenido una preparación, San Marcos, infancia, que aparece en el material de la CEPRE San Marcos, ya, la infancia es la primera infancia, como aparece en el material de Villarreal. La segunda infancia es la niñez temprana, como aparece en el material de la Pre San Marcos. Y la niñez es lo que se conoce como la niñez intermedia. Les digo esto para que no se vayan a equivocar. Acá, ¿cuál sería la clave, profesor? Niñez, solamente niñez. Así de fácil. ¿Sí? Digo esto para que no se vayan a confundir por ahí. ¿Vale? Entonces vamos a ver ahí por eso, jóvenes, justamente en esa línea, veamos ahí. ¿Ok? Ah, por eso hay que tener cuidado. Justamente por eso estoy dándoles a entender esto para que no se vayan a confundir. Justamente. No vaya a ser que te pongan una pregunta así, como estás con el disquete de San Marcos. Claro, y eso pasa. No son, ustedes no son los chicos que son los... Yo dicto en varios grupos y academias y encuentro justamente ese pequeño o gran problema. Veamos la pregunta número 9. Una característica fundamental de la pubertad es la... ¿Cuál sería? A ver. ¿Cuál sería la clave de la pregunta 9? A ver, algunos ya van contestando. ¿Cuál sería la 9? ¿Cuál sería la 9, chicos? Claro, un cambio característico en la pubertad, le hemos dicho, son los cambios en los caracteres primarios, pero más secundarios en la actividad sexual. ¿Cuál es la clave acá? Avión.
Claro. Muy bien. Porque transformación a nivel del pensamiento, eso más es en la adolescencia propiamente dicho. ¿Ya? Igual como la evolución de las emociones, la preocupación por el porvenir, la adaptación al ambiente social, sí, ¿ya? Entonces, por ahí, cuidado. Veamos la pregunta 10, chicos. Ensanchamiento de caderas, aumento de busto, aparición del vello corporal, cambio de voz, son características que se producen en la adolescencia temprana, también llamada pubertad, y representan. ¿Qué representan, chicos? A ver, solo veo que algunos contestan acá. ¿Y los demás? Bien, gracias. A ver, ¿cuál sería ahí? Ahí hay que tomar en cuenta, cuando hablamos del ensanchamiento de caderas, el aumento de busto, la aparición del vello corporal, el cambio de voz, claro, claro. ¿Ahí cuál sería? ¿Transformación corporales? ¿Sí? ¿Será la A? No, esos son cambios sexuales. ¿Qué tipo? Secundarios. Primarios, ¿cuáles son, profesor? Los cambios que se dan en cuanto a la parte hormonal. No, no es la B. ¿Cuál es? La C. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque el ensanchamiento de caderas, el aumento de busto, y eso hay que contemplarlo claramente, mis muchachos. ¿En cuanto a qué o sobre qué, profesor? Claro, si nosotros hablamos de esos cambios, por eso, ¿no? Esos cambios tienen que ver justamente con cambios a nivel secundario, ¿ok? Por ahí, claro, ¿no? El ensanchamiento, ¿no? Se ensanchan las caderas, se acumula grasa en las caderas en el caso de las chicas. Ya. Esto mismo, por eso hay que tener cuidado, chicos. No, pues, aparición del vello corporal, cambio de voz, ya. Claro, ¿no? Eso, los gallitos, los gallitos. Claro. La 11. Situaciones como búsqueda de identidad, intensa vida afectiva, preocupación por su futuro. Se caracterizan a quién, chicos. A ver. Primario, ¿cuál era? Primario está asociado, ojo, cuando nosotros hablamos a nivel primario, jóvenes, en la adolescencia, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado. Está bien que me pregunten. Está bien, bien, bien que me pregunten. Primarios son cambios en los órganos reproductivos. Crecimiento de los testículos y el pene en los varones. Producción de la hormona sexual testosterona. En la mujer cambios en el ovario, en el útero, la vagina y la producción de las hormonas sexuales, estrógeno y progesterona. Esos son cambios primarios, por si acaso. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver la 11. ¿Cuál es la 11? Justo estamos hablando de esta etapa. ¿Cuál es? La adolescencia. Por eso, adolescencia es adolecer. Adolece. ¿No? Está en esa etapa de transición. Así es. Si te toca una pregunta así, hijo mío, bacán, chévere. Pero no hay que confiarse. No hay que confiarse. Hey. La 12. El pensamiento egocéntrico se presenta en la... A ver, ¿dónde se presenta el pensamiento egocéntrico? Ya, vamos a ver. A ver, dice, se presenta, cuidado, o sea, se inicia. ¿Dónde?
El pensamiento egocéntrico. Ah, la adolescencia. ¿Será adolescencia? Sí. Ah, cuidado. El pensamiento egocéntrico, mis muchachos. Vamos a volver acá a la diapositiva. Miremos ahí. El pensamiento egocéntrico, ¿dónde aparece? En la segunda, ¿qué segunda? Infancia. Incapacidad del niño de ver las cosas desde otro punto de vista que no sea el propio. Claro. Ahí, ¿cuál es la clave, profe? Ah, segunda infancia. Pero te pueden poner hasta tercera infancia. ¿Ah? Cuidado. No todo lo que dicen las claves es. Ahí hay que tener cuidado, chicos. Claro, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, por ejemplo, ¿no? Pensamiento egocéntrico, pensamiento animista, le da vida a objetos inanimados. Ve un palo de escoba y dice que es su caballo. O ahí tenías a la Popis. Seguramente algunos recordarán el Chavo del Ocho. Porque la Serafina dice, ahí está, la segunda infancia. Cuidado. Hay que tener cuidado para no confundirnos. Yo sé que acá la mayoría está postulando a Villarreal en este proceso. Así que hay que estar muy atentos ahí. Claro. Son solamente cambiar algunos términos, chicos. No se me estresen. La 13. Veamos ahí la 13. ¿Cuál es la 13, chicos? Cada vez que el jovencito se golpea la cabeza con el filo de la mesa, se queja con su mamá diciéndole que esta, o sea, la mesa, lo ha golpeado. Este ejemplo nos indica que el pensamiento del jovencito, ¿qué es? Ah, interesante. Vamos a ver. ¿Egocéntrico? No, no es egocéntrico. ¿Qué es? Claro, darle vida a objetos inanimados. Acá mismo lo puedes ver, hijo. Claro, ¿no? El llamado animismo infantil, derivados de su egocentrismo. Claro. ¿Qué hace? ¿No? Las cosas tienen vida e intenciones como él. Abriga sus muñecas para que no se enferme. Cuando se cae, le echa la culpa al piso. Claro. Entonces, ahí, ¿cuál es la clave, chicos? Ah, lo han dicho muy bien, muchachos. Claro, ahí es animista. No, los juegos lógicos, eso se presentaría no en la segunda infancia, eso se presentaría ¿dónde? En la niñez. Claro. Los juegos lógicos es cuando estableces relaciones de causa-efecto. Claro, ¿no? Entonces, pero, si hablamos de animista, el animismo es darle vida a objetos inanimados. Por eso, ¿no? Ve un palo de escoba y dice que es su caballito. Ahí está. Entonces hay que tener cuidado con eso, chicos. ¿Ok? Vea, ahí la 13 sería enano. Muy bien. La 14. El apego indica entre un neonato y la persona que le prodiga cuidado. ¿Cuál sería ahí? Claro, muy bien. Indica entre el neonato. El neonato se le llama recién nacido durante el primer mes de vida. El neonato está gobernado por los reflejos. Claro. Mira qué interesante. Dice, y la persona que le prodiga cuidados. Cuidado con esto. Es un tipo de relación simbiótica. ¿Por qué simbiótica? Porque hay un cierto nivel de dependencia. Hay un nexo emocional. Claro. Hay un contacto. Una relación afectiva. También hay una interacción activa y directa. ¿Con quién?
con la mamá, la abuela o la persona que le cuida al bebé. Puede ser que quizás a ti te ha pasado que a quien le caiga el guante, no, tu mamá por motivos de trabajo, ya tuvo que volver al trabajo, ya, y te dejó al cuidado de una señora que hizo la vez de niñera contigo. La señora al final tuvo que retirarse por un problema familiar, qué sé yo. Entonces, ¿qué pasó? Que tu mamá tuvo que quizás dejar de trabajar y se dedicó al cuidado contigo, pero tú extrañabas a esta señora. Entonces, ¿qué pasó ahí? Claro, el apego no era con tu mamá, sino era con esta señora, porque era la que te prodigaba en ese tiempo amor, cariño. Ahí está, ¿ven? Hay veces pasan estas cosas, chicos. No, no es que tu mamá haya sido mala, para nada. No, no, no. Solo que a veces por motivo laboral. Bueno, eso. O te puede haber pasado hasta con tu abuela, ¿no? También, ¿no? Pues también puede pasar eso. La 15. El momento en el cual una persona llega a la cima del desarrollo intelectual es porque está atravesando por su, a ver, ¿por su qué? ¿Juventud? ¿Será juventud? Ya. Puede ser que te dejó con tu madrastra, hija. Pero tu madrastra se volvió como una especie de mamá. ¿No es así? Posiblemente, posiblemente. Y si no te ha pasado eso, hija, bueno, habría que ver quizás por ahí, ¿no? Eres un poquito insegura, puede pasar eso. Entonces, a veces cuando, ¿no? Hey, claro, a veces la madrastra no es la mala del cuento, ¿ah? No estemos pensando eso. Exacto, ¿no? Porque ella te ha cuidado. Ella ha sido como tu mamá, hijita. Claro, ¿no? No, imagínate, ¿cuántas personas quisieran tener una madrastra así, hijo? ¿No? Pero ahí está, ¿ves? Eso no significa que tu mamá no te haya querido. Yo no creo eso. Pero habría que ver, cada realidad es diferente, ¿no? Ey, pero obviamente con quien vas a tener mejor nexo va a ser con tu madrastra. Ya, después me cuentas, también pasa. No todas las madrastras son malas. Hay madrastras y madrastras, hijo, hija. Claro, ¿no? No lo llevemos siempre por el lado negativo. Pero veamos, el momento en el cual una persona llega a la cima del desarrollo es porque está atravesando por su a la cima. ¿Cuál es la cima? ¿La juventud? No, no es la juventud, mis muchachos. Ahí tenemos que hablar de quién. ¿La senectud? Tampoco, no es la senectud. La senectud ya está en bajada, hijo mío. Claro, ahí estamos hablando de la adultez. Claro, hijo. La adultez. El adulto. ¿Ves? Pero por eso te digo, la adultez. Mira qué importante, ¿ah? Claro, el adulto. Claro, ¿no? Pues ahí, y esto también creo que lo he puesto ahí en el material que les he entregado, ya el profesor José ya les hará llegar, claro, la adultez, pues hay que leerlo, claro, es la etapa, ya ahorita te voy a contestar ahí, espérame un segundito, por eso, claro, presenta, ya, acá a nivel cognitivo llegan a su máximo desarrollo, claro, la adultez. O lo que en el material de la CEPRE San Marcos se le llama adultez intermedia. Es la etapa en la que se encuentra posiblemente tu papá, tu mamá, me encuentro yo. Entonces, caramba, claro, ¿no? No, entonces, eso. Por ahí alguien me preguntó por acá, creo que fue Juan Galvez, profe,
la máxima inteligencia en qué etapa se da? La máxima inteligencia se da acá, en esta etapa, Juan, en la adultez. ¿Ok? Ahora, obviamente, la etapa donde va adquiriendo habilidades, destreza desde la adolescencia, pero ¿dónde se estimula más? En la juventud. ¿Te ha quedado claro, Juan? Sí, pero por eso habría que tomar en cuenta, pues dice, la máxima inteligencia, máxima. No, es que máxima no. Yo creo que la máxima capacidad de desarrollo, que es otra cosa. Decir máxima sería un poquito equivocado. ¿Por qué? Porque el adulto puede manejar mejores situaciones que un joven. Claro, pues por ahí hay que tener cuidado. ¿Está claro, Juan? Muy bien. Vamos a ver ahora, mis muchachos, ya, vamos a ver acá justamente lo que es la parte de filosofía, ¿ya? Si yo sé que psicología a todo mundo acá le gusta, yo lo sé, pero vamos a ver filosofía. A ver, veamos estas preguntas que están acá, que han sido tomadas de examen de admisión. A ver, la pregunta 6. Los conocimientos de la filosofía tuvieron sus inicios en, a ver, ¿cuál sería ahí, chicos? A ver, ¿cuál sería ahí la 6? Ajá, claro, los conocimientos de la filosofía tuvieron sus inicios, chicos, en la mitología. Claro, el mito. Claro, ¿no? De todas maneras. Por acá me dicen, profesor, religión y naturaleza. No, 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 no. Mitología. La mitología tiene que ver con la religión hasta cierto punto. Pero también entra a tallar la cosmología. ¿Por qué la cosmología? Comprender la naturaleza. Claro, la cosmología, por eso cuando hablamos del periodo presocrático, también se le llama ¿cómo? Periodo cosmológico, porque se centra en el estudio de la naturaleza. Pues muy bien, chicos, ahí la clave sería la B, besito. A ver, profesor, enséñeme. Corriente filosófica que niega la existencia del mundo objetivo. La 7, ¿cuál sería? ¿Cuál niega la existencia del mundo objetivo? A ver, por ese lado, sí, es importante, ojo, ver ahí cuál sería la clave más idónea. A ver, claro. Niega la existencia del mundo objetivo. ¿Por qué? Porque la verdad no existe. Claro, ahí cuál sería, profe? El escepticismo. El escéptico es el que niega. Miren qué importante.
¿De cuál sería ahí la clave? Claro, la A. La 8, veamos la 8, chicos. Es imposible el conocimiento del hombre. Sostiene la corriente filosófica que se denomina. A ver, ¿cuál sería ahí, chicos? A ver. A ver. Es imposible el conocimiento del hombre. A ver. ¿Quién dice que es imposible el conocimiento del hombre? Claro, pues chicos, niega la existencia del mundo objetivo, el escéptico, claro que sí, ya, ojo, pero hay varios tipos de escepticismo, claro, eso estaría más vinculado al escepticismo metafísico. Y cuando dice es imposible el conocimiento del hombre, o sea, nunca podremos llegar ¿a dónde? A la verdad. Claro, ¿no? Entonces, ahí, ¿cuál sería la clave? Pues es muy importante. Miren ahí, veamos. Claro, el escepticismo. Que puede ser un escepticismo de tipo hasta radical, mis muchachos. ¿Eh? Claro, la verdad no existe. Porque lo que hoy día es, mañana deja de ser. Lo que hoy día tú defiendes como una verdad irrefutable, mañana ya fue. Hay que tener cuidado, muchachos, ahí. Ahí la clave sería también la C. Así es. Veamos ahora las nociones de lógica, porque cuidado, en el examen de Villarreal y formalización de la lógica, cuidado, viene lógica. Cuidado, chicos. Entonces, por ahí hay que tener bastante cuidado. ¿Ya? ¿Cómo así, profesor? Veamos acá. Miren ahí. Vamos a hablar de lógica. Claro. A ver, veamos ahí, muchachos. Vamos a ver. Vamos a ver. Espérate. Ya sé que todos están acá deseosos de querer ver esta parte. Por eso, vamos primero a ver que cuando hablamos de lógica, mis muchachos, ¿qué es la lógica? La lógica viene del término griego logos, que es pensamiento, claro, y se entiende como palabra, razón, ciencia, claro. Pues es una ciencia tratado del pensamiento. Tiene como fin estudiar las normas que reglamentan la validez del pensamiento. O sea, la lógica, como las matemáticas, son ciencias formales. ¿Ok? ¿Qué significa esto de ciencias formales? Claro. Entonces, en ese punto, muchachos, hay que entender algo acá. ¿Qué cosa? Que cuando decimos ciencias formales, estamos hablando de qué? Así es, ciencias basadas en el uso de signos y símbolos. Por eso la lógica es una disciplina teórica, porque es una ciencia que investiga eso y establece los principios fundamentales y a la vez pretende encontrar ¿qué cosa? La verdad. Es una disciplina práctica o normativa, porque entraña una técnica que nos permite interpretar el razonamiento correcto
y criticar el incorrecto. Mira ahí, qué interesante. Claro. Por eso, cuando se habla de lógica, chicos, la lógica es una actividad intelectual propia de los seres humanos y que resulta de la inteligencia. Por eso aquí hay que considerar el uso de concepto, de juicio, de razonamiento. Miren qué importante, muchachos. Claro. Por eso vamos a ver la primera pregunta. Vamos a ir analizando y a partir de eso también vamos a ir preguntando. La lógica, ¿qué es lo que interesa? ¿Qué es lo que investiga? La validez o la invalidez de las inferencias. La inferencia, ¿qué cosa es, chicos? La inferencia es una estructura de proposiciones. ¿Compuesta por qué? ¿Cuál sería ahí la clave? La pregunta 1. A ver. ¿Cuál sería la 1? Es una estructura de proposiciones compuesta por qué? A ver. De las cuales derivamos la... A ver. Hay que tener cuidado ahí, mis muchachos. Ah, muy bien, jóvenes. Cuidado. Hay que estar muy atentos ahí. Cuidado, cuidado. Es una estructura compuesta ¿por qué? Por premisas y una conclusión. Miren qué importante. Por eso toda inferencia tiene premisas y tiene conclusión. Esto también lo vamos a ver acá. ¿Cómo así, profesor? Vamos a ver por aquí. Justamente. A ver que he repetido algunas. Ay, me cólera. Cosas no me gustan. Voy a tener que corregir esto, no hay problema. Para todo hay solución menos para la muerte. Hey, la inferencia, también ¿cómo se le llama, chicos? Claro, el razonamiento. Por eso, cuando se habla de inferencia o razonamiento, es muy importante ubicar ahí justamente esto. ¿Por qué, profesor? Porque obviamente hay premisas o premisa y hay una conclusión. Entonces, por eso, padre de la lógica, Aristóteles. Ah, interesante, profesor. Claro. Justamente por eso, chicos, ahí, la clave ¿cuál es? Ajá, la A. Veamos la 2. Veamos la 2. ¿Cuál será la 2, chicos? Dice, señale el tipo de inferencia que presenta el siguiente enunciado. México está al norte de Perú. Por lo tanto, Perú está al sur de México. A ver. ¿Cuál sería ahí? A ver. ¿Cómo se le llama a ese tipo de inferencia, muchachos? Claro, ahí hay que tener bastante cuidado, mis jovencitos. Cuidado. Ciertamente ahí, por eso,
Un momentito, por favor, no me he ido. Acá estoy, no te preocupes. Mira, es por eso que cuando se habla de lógica, hay que tener bastante cuidado, jovencitos. Claro. Obviamente, yo sé que hablar de lógica siempre nos puede generar más de una controversia. Más de una controversia, jovencitos. Por eso mismo. Y justo por eso también, estoy viendo por acá un segundo nada más. Ya, espérenme. No se me alboroten. ¿Ya? Vamos a ver ahí, por eso, cuando hablamos justamente de lógica, me habla de la inferencia. Eso es muy importante. Un momentito, espérate, no te alteres, no te alteres. Con tranquilidad todo se puede. Hey, ¿cómo es esto? Espérate, un segundo. No me alborotes porque si no me transformo ahorita. Hey, mírame. Justamente, por eso mismo, lo que deseo es darte toda la información que sea posible. ¿Ok? Pero no se puede hacer eso. Por eso vamos a ver ahí, ya, para tener ideas más claras sobre lógica. Estoy dándole una noción mucho más clara a todo esto. Claro. ¿Cómo así, profesor? Ya, vamos a ver ahí un momentito. Hijo mío, hija mía. Ajá, ahora sí. Disculpen, pero si hay que para lograr algo, todo se puede. Veamos acá, chicos. Ahí estoy. Momentito. Vamos a ver que cuando hablamos de inferencia, miren ahí, es el proceso por el cual se llega a una proposición y se la afirma sobre la base de otra u otras proposiciones, aceptadas como punto de partida. Puede ser una inferencia inmediata. ¿Por qué? Porque solamente tiene una premisa y llegamos a una conclusión. Puede ser mediata, cuando tiene dos o más premisas y llegamos a una conclusión. Por ejemplo, el silogismo. No es la inferencia lo que le interesa a la lógica, sino la relación existente entre las proposiciones. Por eso, es una relación objetiva, implicación entre proposiciones. Claro. Cuando hablamos de verdad y validez, la verdad se refiere al contenido de las proposiciones, nunca a los razonamientos. Por eso determinar la verdad o falsedad es tarea de la ciencia. La validez se refiere a los razonamientos deductivos, nunca a las proposiciones. Por eso, esto es lo que le interesa a la lógica, determinar la validez o invalidez de las proposiciones. Partiendo de esto, mis muchachos, partiendo de esto, veamos ahí. ¿Cuál sería la clave a la pregunta 1? Ya, a ver, ¿cuál sería? Ajá, ya se dieron cuenta. Inmediata y deductiva. ¿Pero por qué? Porque si tú dices México, Perú, no estamos hablando de Veracruz, no estamos hablando de Lima, del Cusco, de Tegucigalpa, no.
Estamos hablando de un país. Claro, de por ahí hay que considerar justamente eso. Ah, caramba. Bueno, ahora que usted lo dice así, profesor, ya tiene sentido. Claro, ¿no? Entonces, vamos a ver la pregunta número 3. ¿Cuál es la pregunta número 3? ¿Cuál sería la pregunta número 3, chicos? Claro, la obra El Organón. Ey, pero cuando decimos organón, ey, ¿qué significa organón? Ahí está. Es una buena pregunta también, ¿ah? Cuidado. ¿Qué significa organón? Claro, organón, ojo, significa instrumento del pensamiento. Claro, quien elabora, quien es el autor de esta obra, ¿quién es? El padre de la lógica. ¿Quién es el padre de la lógica? Claro, ahí tendríamos que hablar de quién. Aristóteles, llamado el Estagirita. Claro, recuerden que él es el padre de la lógica tradicional, ¿no? La lógica eh, tradicional también tiene el nombre, a ver, se me fue por acá. Ey, pero el padre de la lógica matemática, ¿quién es, chicos? ¿Quién es el padre de la lógica matemática? Freyé, muy bien, Ariana, te felicito. Claro, Freyé. Freyé es el padre de la lógica matemática. Cuidado, cuidado, chicos. Ey, ya, de ahí hay que tener cuidado. Entonces, por ese lado, ya está muy bien. La clave es la B. En esta pregunta estamos bien. No hay ningún problema. Ya, veamos acá. La lógica es una ciencia. ¿Qué es ciencia? ¿Que estudia la validez de qué? ¿Cuál sería la 4? Ya, acá me preguntan, profe, ¿en qué se diferencia organón de novum organum? Muy bien. Juancito, te digo, el organón fue escrito por Aristóteles. El novum organum fue escrito por Francis Bacon. Bacon. Bacon va a ser el iniciador del empirismo. Bacon le dirá
Aristóteles, tu organón ya no sirve. Yo voy a hacer un nuevo organón. ¿Me entiendes o no, Juan? Por eso, él le va a criticar justamente, ¿no? En ese punto, ojo, aquí, ¿no? Pero veamos, ya, mira Juan, vamos a ver acá. La 4, la lógica es una ciencia. ¿Pero qué ciencia es? Veamos la 4. Fáctica, que estudia la validez de los razonamientos. ¿Cuándo hablamos de una ciencia fáctica? Fáctica se refiere a qué? Ah, ya, claro. Una ciencia formal. Muy bien, beso. ¿Por qué formal? Porque estudia signos y símbolos. Es como las matemáticas. ¿Se acuerdan o no, chicos? Justo de eso les decía. Que estudia la validez de qué? De las inferencias. Las inferencias es lo mismo que decir razonamiento. Por eso hay que tener cuidado, porque por ahí alguno me puede decir, profesor, fáctica. Cuidado. Podría pasar. No digo que haya... Por aquí he visto uno que me ha puesto fáctica. Cuidado. Fáctica, ¿qué es? La que estudia no realidades simbólicas, sino que realidades concretas. Claro. De por ahí, cuando decimos fáctica, estamos hablando de qué, chicos. Por eso hay que tener mucho cuidado. Fáctica tiene que ver con el estudio sobre qué o de qué. El estudio del mundo natural. Claro, ahí están las ciencias empíricas, ciencias biológicas, y están las ciencias sociales, ciencias humanas. Entonces, por eso hay que tener cuidado, porque en el momento del examen, hasta en pequeñeces nos podemos equivocar, hijos. Pero veamos, la pregunta número 5. El lenguaje lógico no es. ¿Qué no es? ¿Cuál es el 5? A ver. ¿Universal? ¿No es universal? ¿No es científico? ¿Sí? No es científico. Cuidado. El lenguaje lógico, ¿qué sí es? Simbólico. Vale, simbólico, de hecho. Es convencional porque se basa en convenciones en el uso de signos y símbolos. Muy bien. Es universal. ¿Por qué universal? Porque todos lo utilizan, ¿no? Este lenguaje lógico no solamente se utiliza acá en el Perú, sino en diferentes lugares del mundo. ¿Es científico? Claro que es científico. ¿Por qué? Porque se basa en leyes y razonamientos. ¿Pero qué no es directivo? ¿Por qué no es directivo? Porque directivo significa dar órdenes, ¿no? Por ejemplo, o hacer preguntas. ¿Cómo te llamas? ¿A dónde postulas? Ah, pues hay que tener cuidado, chicos. ¿Ven? Está bien que pregunten, está bien, está bien. Yo felicito a los chicos pero por eso mismo hay que absolver esas dudas. Ahí la 5 sería enano. Claro, entonces por si acaso hay que tener cuidado, mis muchachos. ¿Eh? Por eso les digo. La pregunta 6. ¿Cuál sería la 6? La inferencia que deriva su conclusión de sus premisas, ¿cómo se denomina? Claro, veamos ahí. ¿Será la de inferencia que deriva de manera necesaria de sus premisas? Claro, hay que tener cuidado, chicos, porque la inferencia inductiva
¿De dónde va? Va de lo particular a lo general. ¿La deductiva cuál es? A la inversa. La que va de lo general, ¿a dónde? A lo particular. Pero cuando te dice la inferencia que dirá su conclusión de manera necesaria de sus premisas, no te está diciendo si va de lo general o de lo particular. No. ¿Ahí cuál sería, profe? Mediata. Hay que tener cuidado, mis muchachos. ¿Cuál es la clave ahí? Bésalo. Pero no solamente es colocar la clave, hay que saber por qué. Eso es importante, chicos. Veamos. La pregunta 7. Señale la inferencia cuyo razonamiento admite premisas que representan casos singulares y concluye en un principio general. A ver. Lo acabo de decir, ¿ah? ¿Cuál es? Ah, muy bien. A ver, ¿cuál será? ¿Mediata? No, no es mediata. Dentro de la mediata se divide en dos. Deductiva e inductiva. ¿Cuál es, profe? Inductiva, chicos. Cuidado. Pues hay que tener cuidado. La deductiva es a la inversa. ¿Cómo es a la inversa? Admite premisas que representan casos generales y concluyen un principio particular o singular. Después yo le decía a la inversa. Hay que tener cuidado ahí, chicos. ¿Ven? Muy bien. Entonces ahí la clave, ¿cuál es? Dolor. Veamos la 8. Según los lógicos griegos, entre ellos Aristóteles, el instrumento para pensar correctamente, ¿cómo se denomina? A ver. A ver, ¿cuál será la 8? ¿Cuál sería ahí la 8? Según los lógicos griegos, entre ellos Aristóteles, el instrumento para pensar correctamente, ¿cuál es? ¿O cómo se denomina? Hay que tener cuidado, chicos. El organum. ¿Qué significa organum? Claro, pues, hijo. Instrumento del pensamiento. Miren qué importante, ¿ah? Organum. Claro. Por eso hay que tener mucho cuidado, mis muchachos ahí. Claro. Ah, por eso mismo. ¿Ves? Entonces, por ahí hay que tener cuidado. Veamos la pregunta 9. Indique el enunciado falso. ¿Cuál es un enunciado falso? ¿Cuál de estos está mal? A ver. La C. ¿Seguros? A ver. El enunciado que está mal ahí, chicos, es: una inferencia puede ser válida o inválida. Puede ser válida o inválida. La que tiene condición de verdad o falsedad no es la inferencia. ¿Cuál es? La proposición. Una proposición no puede ser verdadera y falsa a la vez. Ojo. Claro, una proposición no, claro.
O es verdadera o es falsa. Eso sí está bien. No puede ser verdadera y falsa a la vez. Yo no puedo decir es y no es. O es o no es. Claro. Eso sí está bien. ¿Qué enunciado está mal? Cuidado. La 9. Mira, la inferencia es sinónimo de predicción o derivación. Claro, pues, hijo. ¿Por qué derivación, profesor? Acá, mira. Por ahí le he puesto, creo, estaba antes. A ver. Osh. Claro, claro. Ey, derivación. ¿Por qué derivación? Claro. ¿Por qué? Porque de una serie de premisas yo voy a llegar ¿a dónde? A una conclusión. Eso estaría bien. El silogismo es un razonamiento deductivo elaborado por el gran Aristóteles. Está bien. ¿Cuál estaría mal? La C. ¿Por qué la C? Porque la lógica y la matemática son ciencias. No, porque son ciencias simbólicas. Son ciencias formales. Van muy de la mano. Claro, entonces allí hay que ser muy claros, jóvenes. Veamos ahí. La número 10. Cuando la conclusión de una inferencia se deriva de una sola premisa, toma el nombre de. Cuando la conclusión de una inferencia se deriva de una sola premisa, toma el nombre de. ¿Ya? ¿Cuál sería? Eso lo he dicho. Muy bien, chicos. Excelente. Claro. Inmediata. Cuidado. Inmediata. Cuando se deriva de dos o más premisas, ¿qué sería? Mediata. Ah, ¿se dan cuenta o no, chicos? No, simple, eso estaría dentro de las proposiciones lógicas. Jessica, proposiciones simples, atómicas y proposiciones compuestas o moleculares. Hay que tener cuidado. También puede servir como distractor para confundirte, hija. Hay que tener cuidado ahí. Veamos la 11. Si no existe premisa y conclusión, no existe ¿qué? A ver, un juicio, una idea, ¿sí? ¿Será una idea? Si no existe premisa y conclusión, chicos, ¿qué es lo que no existe? ¿Qué es lo que compone a una inferencia? ¿Qué cosa? Que tiene que tener premisa y tiene que tener ¿qué cosa, hijos? Conclusión, claro, pues hijos. Hay que tener cuidado, muchachos. Ey, esta podría ser tu pregunta en este examen a Villarreal. Cuidado, claro. La pregunta 12. Indica la inferencia deductiva creada por Aristóteles. Eso lo acabo de decir. ¿Cuál sería la 12? A ver. Por eso hay que tener cuidado, chicos. ¿Cuál sería la 12? ¿Cuál es la inferencia deductiva creada por Aristóteles? ¿Argumentación? ¿Implicación? ¿Cuál sería? Cuidado. Eso se llama silogismo, chicos. La teoría del silogismo, el silogismo categórico. Claro, la teoría del silogismo. Claro, entonces, interesante, profesor. Claro. La lógica, ¿qué es lo que no estudia? A ver, ¿qué es lo que no estudia? La 13, perdón. ¿Cuál es la 13, chicos? ¿Qué es lo que no estudia la lógica? A ver.
Ah, se han dado cuenta, ¿ven? Eso es bueno. La lógica, lo que no estudia, chicos, es la conducta. ¿Quién estudia la conducta, chicos? ¿Quién estudia la conducta? Excelente, Yaneli. Muy bien. La psicología. Muy bien, Ariana, Geraldine. ¿Y por qué no? También por acá su compañerita, aunque claro, es una rama de la psicología, por ahí creo que lo decía su compañera Evelyn. También. Pero igual, hay que tener cuidado. Veamos ahí. La pregunta 14. Señale la proposición simple. Cuando hablamos de proposición simple, tiene sujeto, verbo y predicado. Puede ser una simple predicativa o puede ser una simple relacional. Cuidado. Ah, por eso hay que tener cuidado, chicos. De cuando hablamos de simple predicativa, tiene sujeto, verbo y predicado. ¿Ya? Claro. Y una simple relacional, cuando hay dos o más sujetos y se establece una relación por afinidad, por ubicación o por grado. Si yo digo Santiago come pan y pastel, no es una proposición simple. Si hace sol, jugamos tenis. Entonces, eso no sería simple, sería molecular, condicional. Si Rosa estudia, progresará. Si Rosa estudia, entonces condicional. Ernesto estudia o ve televisión. Eso sería disyuntiva. No. ¿Cuál sería la clave? La C. Muy bien. Luis y Elsa son cónyuges. Claro. Alguien dirá, pero eso es conjuntiva. No. Porque yo no puedo decir Luis es cónyuge y Elsa es cónyuge. Ahora si dijera Luis y Elsa son médicos, Luis es médico y Elsa es médico. Ah, ahí es diferente, ¿ves? Vean, hay que tener cuidado. La 15. Señale aquella proposición que sea ejemplo de bicondicional. La A, Ovania es mi hermana o mi prima, ¿sí? No, ¿eso qué sería? Disyuntiva. Cuidado. Estela es dinámica siempre que brinde respuestas claras. Siempre que. Claro, eso sería una condicional, no una bicondicional. Me están preguntando bicondicional. Doble condicional. Belén viaja a América si tiene dinero y pasaporte. Ese sí, ¿qué me indica? Condicional. ¿Pero es un condicional de qué tipo? Indirecto. Cuidado. Cuidado. Es condicional, no es bicondicional. Rita es administradora y Mauricio también. Conjuntivo, claro. Y, pero, además, ¿cómo? ¿Cuál sería la clave? Genaro viaja a Uruguay sí y únicamente si tiene dinero. Claro, sí y únicamente sí. Cuando hay un doble sí, ¿qué me indica? Ah, ahí hay que tener cuidado, pues chicos. ¿Cuál es la clave acá? La B, besito. ¿Ven? ¿Se han dado cuenta o no? Excelente. Muy bien, chicos. Entonces, la A no, ¿por qué? Porque la A, o. Si yo digo o, ¿qué es? Disyuntiva. ¿Me entiendes o no, Galvez? Disyuntiva. Ay, caramba. Si hace sol, jugamos tenis. Si hace sol, Santiago come pan y pastel. Ojo, pero te estoy diciendo, come pan y pastel. ¿Qué sería acá? Conjuntiva. Santiago come pan y come pastel. ¿Te has dado cuenta o no, Juan? Ven, hay que tener cuidado, pues, chicos. Chicos, hasta acá. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, chicos, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. ¿Ok?
Maestro José, ya terminé con los muchachos. ¿Sí?